Y seguimos nutriéndonos de historia, de contenido, de mucha información y por supuesto de mucha historia, de mucha cultura. Historia viva, historia que llega a nosotros a través de Radio 12 y a través de los tantísimos autores que acompañan nuestra edición. Y como siempre lo hacen presentando libros y nosotros seguimos de esa forma componiendo la biblioteca de Radio 12. Es un verdadero gusto para mí, un verdadero placer. No lo conocía personalmente, tengo el placer de conocerlo, el privilegio de conocerlo el día de hoy, al señor Walter Maidana. Es el autor del libro que venimos mencionando a lo largo de los viernes de la radio, los viernes de agosto, analizando El sueño de Juan, símbolo del esfuerzo y del trabajo, este gran libro de historia regional. Un verdadero gusto, Walter, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. La verdad que excelente la propuesta, me parece buena. Bueno, muy bien. La verdad que bueno, al momento de analizar este libro, uno siempre piensa en lo que es el molino y las veces que ha ido de chico, luego que va de más grande. Y cuánta historia anexada al molino que se imprime y se traspasa a un libro y que ya ha quedado para la posteridad. Sí, en realidad fue esa un poco la idea. Siempre decíamos, el molino Forclas es un ícono nuestro de acá, y sin embargo no estaba totalmente contada la historia. Susana de la Loye, que ahora está recibiendo importantes premios con respecto a sus trabajos que viene realizando, tenía una publicación de 8 o 10 hojas, o sea que era lo único que existía y fue un antecedente muy importante, y bueno, de ahí fue que decidimos llevar adelante esto. Sí. Y justamente El sueño de Juan, bueno, para la gente que nos está siguiendo a través del Instagram, estamos justamente con Walter charlando y presentando este libro para que ustedes también puedan tener esta charla a través de las redes sociales. Y justamente es El sueño de Juan plasmado en el bloque pasado, de la semana pasada, hablábamos un poco del tema del prólogo y leíamos esas líneas, el aporte también que ha hecho Marta a toda esta historia, al empezar a desandar esa historia que a lo largo de las páginas comienza a colocarse y a contarse, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el sueño de Juan es eso, digamos. Marta, por un lado, bueno, aparte de ser amiga, es familiar de la familia Forclas, claro, descendiente de esta familia y de otras tantas importantes que ha habido en la colonia. Y bueno, y como siempre decimos, hay muchos libros que se han escrito acá en nuestra región. El sueño de Juan era eso, digamos, capaz que está bueno que me lo pasaste para mostrar, digamos, con respecto al libro, diseñamos esta ilustración que tenía que ver con el sueño, justamente, aquel que quiso Juan Forclas, y lo quisimos hacer vivo. Por eso no con las aspas como lo vemos hoy en día, sin ninguna de ellas, sino que el dibujo que le encargamos justamente a don Jorge Colombo, la idea fue justamente ese, darle vida y deja traducir un poco entre la realidad y lo que él soñaba y el molino funcionando en aquel momento. La tapa esta es del 2007, para que la tapa, mejor dicho, la foto, realidad, claro. Inclusive los que están ahí son familiares míos, que están ahí de mi familia. ¿Esa foto es sacada por vos? Sacada, sí, es personal. Y decidimos, digamos, como que para de alguna manera mostrar, o por lo menos internamente nosotros saber cuándo fue iniciado. Claro. Cerca de 10 años nos llevó la elaboración de toda la compilación de trabajo. Por una parte, el mismo archivo del molino Forclas, entre eso estaba encargada Marta de mucha de esa información, la tenían de años anteriores, de distintas gestiones, y bueno, de alguna manera fue la base inicial para preparar todo, y de ahí en adelante fuimos obviamente compilando. No fue totalmente continuo ese trabajo de investigación, sino que por ahí tuvimos altibajo, a dejar, seguir, retomar. El trabajo en sí, para escribirlo, cerca de un par de años habrá llevado. Por la información también que iba... Por la información, cotejarla, tiene mucha información de árboles genealógicos, que eso fue, digamos, de alguna manera como una vedette, digamos, por decir así. Entre eso, por ejemplo, los árboles genealógicos de la familia principal, y así de cada uno de ellos. Adentro hay cerca de 15, 16 árboles más o menos, de toda la ramificación de los Forclas. De alguna manera se pensó en una especie de álbum familiar, digamos, y también
la parte histórica y que tenía que ver con nuestro contexto desde la fundación de la colonia en adelante, obviamente, porque está entre los primeros. Qué lindo, cuánto trabajo, muchos años. Ya lo habías proyectado como libro desde un primer momento y ahí empezó, y ahí empezaste con la recopilación. ¿Qué es lo que por ahí más te gustó de todo ese trabajo? Porque digo, también el hecho de conocer gente, conocer historia. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con el armado del libro en sí, digamos. Bueno, la propuesta fue de la gente del Molino Folklore más a raíz de la publicación de Durandó. Claro. Cuando hicimos una nueva reedición, Marta me dice, ustedes tendrían que escribir, junto con Ariel, tendrían que escribir la historia del Molino Folklore. Bueno, así que a raíz de distintos ensayos, digamos, terminé haciéndolo solo, bueno, y bueno, en realidad surgió así la idea. Es toda la parte por ahí de elaborar el trabajo, de investigar, de salir a las colonias como salimos, no solamente acá, sino a Paraná, en la colonia nuestra, que es Oker, el Carmen, San José, porque justamente tiene que ver con haciendo el seguimiento de todos los descendientes y buscando un poco la historia. Y bueno, todo lo que sea los archivos, esa es la parte que a mí en lo personal más me satisface, digamos, porque justamente vas ahí, a la fuente, a donde nadie o no mucha gente tuvo acceso a eso, en buscar en el material de primera mano, es prácticamente lo que uno fascina. Bueno, y después, bueno, ir elaborando todo esto es la parte más complicada, se hace más engorrosa, pero también es divertida. Bueno, y después un poco de diseño, porque a pesar de que siempre lo tiene que hacer el diseñador, a mí me gusta involucrarme mucho en dónde va cada foto, por qué el artículo, o sea, no es solamente al azar, le entregás al editor, sino, bueno, involucrarte en eso. Y ponerle el propio estilo que uno quiere también al libro. De alguna manera es eso, exacto, sí. Poner el sello propio, sí. ¿Cuánto de esto había digitalizado en este material o en esta búsqueda de material a lo que uno verdaderamente empezó a recopilar el tema papel? ¿Cuánto pudiste encontrar tal vez investigando por internet? ¿Es poco a lo que muy en realidad es poco. O sea, la información que había era de, como decir, la común, la de los folletos, claro, lo básico. Lo básico, exactamente. Y bueno, así que en este caso particular fue así. Es más, todos los trabajos con los que hemos encarado anteriormente con Durandó, como te digo, eran material de primera mano. Entonces por ahí se hace, por un lado, más engorroso, pero también a la vez, como digo, más interesante porque sabés que estás sobre algo que anteriormente no se trabajó mucho. Entonces, tal cual. Uno puede poner la impronta en analizar ese documento, en cómo volcarlo y cómo informar, digamos, que se transforme en el libro, digamos, es eso. Tal cual, tal cual. Frente a esto, lógicamente que hay muchas cuestiones que van apareciendo y que incluso creo también de que han aparecido una vez que se publicó el libro. Siguió apareciendo datos, siguió apareciendo información. Exacto, eso es lo que siempre digo, sí, es así. Una vez que uno publica o vuelve a reeditar y aparece nueva gente, yo tengo tal cosa, yo saqué una foto, yo tengo de mi abuelo, y eso es lo bárbaro, lo que siempre decimos. Sí, yo pienso a veces que tal vez es negativo para el autor de decir, no, para nada, bueno, depende de cada autor. En el caso mío yo digo siempre, no tengo ni prurito con que salga otro libro de lo mismo que uno publica, porque en realidad las historias no son de la persona, digamos, que lo edita, sino yo digo, de la humanidad, del lector, de lo que sea, digamos. Sería buenísimo que haya 20 libros de Durandó, 30 del Molino Folklore, o sea, me parece que en la medida que se difunda, cualquier historia está bien, y si hay otras versiones, otra nueva información que pueda contradecir lo que uno dijo a raíz de lo nuevo, o que complemente lo que ya está, bienvenido, si eso, para eso estamos. No somos especialistas nada más en lo que investigamos. Y uno puede llegar a decir, esto conozco a raíz de lo que tengo, y tengo el documento en la mano. Eso es lo que te da respaldo. Si aparece otra cosa, por supuesto, se puede ver. A mí no me... ni me achica, digamos, a lo que uno tiene que, como investigador, es más, me parece que todo aporte sirve. No, por supuesto. Por supuesto. Fuera del trabajo del libro...
¿Siempre te interesó el molino? ¿Cuál es la conexión hacia el molino? ¿Y por qué elegís también escribir El sueño de Juan? En realidad el molino Forca, bueno, con tu madre, dicho sea de paso, cuando trabajábamos en turismo, turismo Pacó en aquel momento, yo la conocí ahí a ella. Claro. Entre otros lugares donde visitábamos, en los city tours, era el molino Forca. Ahí estaba Don Coleman, Sonia después con el tiempo, su mamá primero, doña Helvecia, que falleció hace poquito, donde nos recibían y eran ellos los que contaban la historia porque a ellos les encantaba. Nosotros hacíamos el complemento antes de llegar ahí con el colectivo, haciendo el guía de turismo, y de alguna manera siempre hubo una muy buena conexión con esa gente y con lo que representaba, digamos. Lógico. Porque siempre se estaba la versión, digamos, negativa de que era el loco Juan, que se había suicidado, bueno, y también había otras versiones que hacían la posibilidad de los inmigrantes, estos que venían con una idea, con un sueño de progresar, de cambiar, y era una muestra de eso, digamos. Claro. Al margen de que haya funcionado poco, o, digamos, el molino de viento en sí, digamos, pero funcionó y sigue funcionando. Si hoy lo pusiéramos seguramente con su engranaje correspondiente y la vela, podría funcionar. Yo digo que lo importante era mostrar esa otra visión, no lo negativo, la parte de lo fantasmagórico, digamos, sino darle otra impronta. Eso fue lo que de alguna manera llevó primero a conectarnos con ese molino de los orígenes, y después por qué querer contar esta historia, que inclusive tuvo sus buenos resultados. Yo hace poquito, y siempre cuento, hubo gente que por ahí empezó a cambiarse, hasta en los Facebook empezaba a ver un fulano de tal que era Collú, por ejemplo, y se puso Víctor Collú Forcla, ¿viste? Claro. A eso hubo muchos que se pusieron el apellido, que por ahí de donde descendían, porque era de su madre o cosas así, claro. Pero fue fantástico el vuelco positivo que tuvo esto, digamos, también, entre otras cosas. En el armado del propio libro, ¿se trata y se va trazando cronológicamente el libro desde un primer momento, o se van tomando puntos específicos en el tiempo con situaciones que se habían dado? Sí, en realidad uno toma, hay que hacer una cronología, digamos, por una cuestión de orden primero. Claro, el orden, sí, exacto. Y después, en base a la información que tenés, se va organizando. Y en base a en el caso nuestro, utilizamos mucha la parte de entrevista para hacerle el árbol, digamos, los árboles genealógicos, claro. Y la documentación, ya sean registros de la parroquia, registro civil de San José de Colón, todo lo que sea documental, pero también hace falta ir acompañado con relatos de vida, porque en realidad nosotros, o sea, por lo menos la impronta que le intento dar siempre, es ponerle la parte humana, digamos, a todo esto. Si bien es cierto, esto era un movimiento que tiene que ver con lo económico, con lo comercial, como una industria, digamos, que era de aquel momento, pero también siempre pasaron, y más en este caso del molino, cuestiones familiares que tienen que ver con toda un montón de emociones, de relaciones, de entre comillas, como toda familia, enemistades o cuestiones que siempre hacen a los familiares. Bueno, entonces era necesario juntar toda esa información y, bueno, en base a lo que teníamos, ir armándolo. Es todo un rompecabezas, pero entretenido. En ese sentido, en cuanto a aportes que te han hecho otros autores, otros escritores, personas que han estado ligados a esto, ¿cuál es el que te ha parecido más importante? El que, mira esto que encontramos acá, mira esta joya, porque hay muchas veces que pasa que te encontrás con algo. ¿Con respecto a este libro? A ese libro, sí. Con respecto a otros autores, bueno, tengo que decir Susana de la Luz, que obviamente fue la que tenía el mejor, lo único que había publicado, no había otra cosa antes. Claro. Lo otro que existía a través de folletería, de turismo y demás. O sea que en ese sentido sí. Y después, nada, en esto fue toda investigación particular. Uno siempre tiene autores en los cuales mira a nivel nacional, digamos, uno, pero nada, no con respecto al libro No, claro. ¿Repercusión en la gente? ¿Cuando salió, cuando ya estaba en escena? Espectacular. Yo creo que no pudo haber tenido mejor marco la presentación que hicimos, que fue en el verano, en enero. Lo hicimos en el mismo Molino Forclas, con el fondo del mismo molino, digamos, 200 personas. Es cierto que había muchos familiares, pero también muchos
gente ligada a la cultura que tenían que ver, otros autores que nos acompañaron, distintas instituciones. La verdad que el mejor marco no podía haber tenido. Tal es así que hicimos una primera tirada de 200 ejemplares y queríamos ver a ver justamente cómo iba a ser, perdón, no 200, 300 ejemplares, y lo agotamos en 3 meses. O sea que tuvimos que reeditar inmediatamente, inclusive hubo una brecha ahí de un mes entre que corrimos cuando lo volvieron a hacer reeditar, otra exactamente, vez, sí, esa primera reedición, que al tercer mes ya estábamos en abril, estábamos haciendo de nuevo la misma versión, digamos, pero sí. o sea que repercusión en todos sentidos, ya sea desde la presentación hasta en la venta fue muy buena y bueno, se sigue vendiendo bien. Bueno, agradecemos por supuesto a los queridos oyentes que nos están acompañando, no solamente en el aire de la 89.1, sino también a través de nuestras redes sociales. Bueno, Julieta, tenemos también a Natalia, está también José, está también el profesor e historiador Alejandro Pavón, quien saluda a Walter, dice buen día, choque de codos y saludos a Walter. Genial la propuesta, un abrazo muy grande. También está Daniel y bueno, y toda la gente acompañando. Lógicamente estamos analizando el sueño de Juan con Walter Maidana, su autor. Sin dudas que es interesante poder conocer cada una de estas cosas. Me quedo justamente con esa presentación en el Molino, en un momento en pleno auge del verano, en pleno auge del Molino, con sus visitas guiadas, con sus visitas teatralizadas. Digo, todo esto también acompaña a que el Molino tenga esa historia. Y ya insisto con esto, el libro es para mí algo fundamental, que es lo que deja uno, porque la historia misma va pasando el tiempo y van apareciendo versiones, y hoy estamos con eso de que no, alguien contó algo y parece que la mirada empieza a correrse al eje central que tiene la historia. Ahora, que haya quedado ya en un libro marca un poco hacia dónde hay que ir respecto a la situación, ¿no? Sí, está bien, es cierto. Y bueno, siempre viene bien cualquier aporte que se pueda hacer. Nosotros, a medida que salíamos a la colonia, el recorrido muchas veces me acompañó Marta Bertoldi, y salíamos, inclusive le decíamos a la gente eso, mucha gente mayor de 80, 90 años, y que tenían documentación, y a veces nos decía, pensar que cuando hicimos limpieza se quemaron tal cosa, fotos, que yo. Bueno, siempre decimos, no importa quién, lo importante es alguna institución, alguien que se dedique, o sea, no lo pedíamos que nos entreguen a nosotros, pero sino que no se pierda, que eso tiene de alguna manera un valor histórico. A veces, inclusive mucha gente de la que nosotros íbamos relevando, nos encontrábamos con eso, que no sé tanto, te decían, ¿viste? Y sin embargo, cuando empezaba a ahondar, era tan importante la información que recibían que hasta ellos mismos la desvalorizaban, entre comillas, porque era muy personal y muy conocida para ellos, pero nada más. Sí. Sin embargo, resultó ser importante. Deberíamos trasladar esto a la educación misma, ¿no? De hoy por hoy, escuelas secundarias y demás. Yo creo que habría que generar también esa conexión. ¿Lo ves en los chicos hoy, en adolescentes? ¿Habría que impulsar un poco más esto? Yo creo que sí, que inclusive hasta viene bien, porque me parece que hay gente que... los chicos a veces se lo desvaloriza, y me parece que el emprendimiento que pueden llegar adelante de cualquier manera, siempre hay gente que se destaca un poco más que otra entre los chicos, pero me parece que es importante darles esa oportunidad, que se dediquen un poco más a esto, y desde la educación, obviamente, todo lo que sea regional, siempre bienvenido sea, que esté de alguna manera establecido en programas, cosas de que se puedan ir justamente aportando, haciendo nuevos aportes y valorando lo que nuestra comunidad, digamos, entre otras cosas. Yo quería mostrar, por lo menos, para que, ya que tenemos la posibilidad de tener la cámara, capaz que ahí se puede ir viendo algunas de las imágenes de cómo está presentado más o menos el libro, que hay mucha ilustración, prácticamente, no sé si una hoja por foto, pero hoja por medio me parece que tiene. Hay bastante ilustración, inclusive algunas a color, que también tiene que ver con ahí nuestro está. Molino. Sí. Inclusive mostrando también cómo se trabajaba con aportes de arquitectura y demás, que tiene que ver con esta información. No, y documentos, esos documentos históricos, las actas que comúnmente eran muy, muy importantes y que son importantes para la época, tener esto también
todo pasado, todo puesto ya. Sí. Impresionante. Realmente que muy lindo trabajo, Walter. Realmente que ya digo, tener esto y tenerlo en Colón y que forme parte ya de la historia regional, hace también y forma no solamente que la carrera de un autor, sino, como decimos, la época que han tenido el molino, y que por supuesto que ahora, cuando esto vuelva a la normalidad y se vuelva a hacer un recorrido, ya el hecho de tener la propia persona que está al frente tal vez de una visita guiada, tener ese propio libro y decir, miren, claro, esto es exacto, magnífico, exacto, sí, es sí, fantástico. Así que, bueno, en realidad es eso. Las historias sirven para que queden, digamos. Me parece que es eso sobre lo que uno intenta hacer. Y como dije al principio, por más que seamos autores de determinado tema, tampoco nos pertenece. En realidad el libro sirve para la humanidad, que quede, y bueno, ese es el aporte que intentamos hacer desde nuestra parte en la cultura, digamos. Así que... Claro, totalmente. Agradecerte por el tiempo, gracias por venir, la verdad que un gusto y un placer poder charlar con vos y saber un poco más acerca de la historia regional, la historia nuestra. Por supuesto que bueno, agradeciéndole también a Casa Bertoldi, en nuestra ciudad de Colón, Casa Bertoldi, que tiene justamente el sueño de Juan, y para que usted pueda ir, comprarlo y poder conocer y poder leer un poco más sobre esta vida y obra de la persona que llevó adelante el Molino Forclas, que es realmente algo muy interesante en Colón, con la historia, con la cultura que ello significa. Nuevamente, muchísimas gracias, Walter, y si te ha quedado algo por remarcar, No, gracias a vos, Liel, por la invitación. Es excelente, me parece, la propuesta. Ojalá veamos una próxima vez llena la biblioteca acá con los nuevos libros y autores que haya seguido, así que bueno, éxito para el programa. Gracias. Walter Maidana con nosotros en la biblioteca de Radio 12.